Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta última clase. Pues sí, desafortunadamente o afortunadamente tenemos que terminar el ciclo lectivo del 2021 y nos encontramos ya en esta recta final de la última clase. Este día pues vamos a revisar lo que son los aminoglucósidos, que es un grupo de antibióticos que los dejamos de último, no porque no sean importantes, sino porque se están usando para cosas muy específicas y van a ver ustedes cuál es la aplicación de ellos en la terapéutica médica. Como decía, teníamos el día de hoy lo que es aminoglucósidos. Esta palabra se forma de un grupo amino y un grupo de azúcar, que es lo que le da el nombre completo, aminoglucósido. Pero veamos qué antibióticos conforman este grupo. El grupo de antibióticos aminoglucósidos comprende a gentamicina, estreptomicina, amikacina, tobramicina, kanamicina, paramomicina, neomicina, metilmicina. Ven ustedes que algunos nombres de estos antibióticos están subrayados. Esto es porque son casi los que más se utilizan en nuestro medio. Tenemos, por ejemplo, gentamicina y estreptomicina, que son tal vez de los dos más usuales. Gentamicina en muchas infecciones bacterianas y estreptomicina se utiliza mucho en nuestro medio en el caso de tuberculosis. También yo subrayé neomicina porque viene en muchas presentaciones principalmente de tipo tópico que se utilizan en dermatología. Se dice que no es muy correcto pues usar antibióticos tópicos porque causan alergia y eso es cierto, pero en nuestro medio se hace bastante uso de neomicina en forma tópica. Podríamos hacer comentarios de los demás, pero lo vamos a ir haciendo en el curso de la clase. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si a uno le preguntan cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos, pues muy fácilmente uno responde que es inhibir la síntesis de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano y bloquean el inicio de la síntesis de proteínas. Pero veamos más en profundidad a qué se refiere todo esto. Aquí tenemos en el lado izquierdo un esquema de lo que es el ribosoma bacteriano. Recordemos que la bacteria tiene una subunidad 30S, aquí no se ve muy bien, pero lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. 30S, y aquí tendría que estar otra subunidad mayor, que es la 50S. Los macrólidos van a actuar sobre la 50S. Los aminoglucósidos sobre la 30S. Ahora que estoy mencionando subunidades 30S, muchas veces no se conoce de dónde viene este nombre 30S, 50S. Esta S quiere decir unidades de sedimentación, pero no estrictamente la S significa sedimentación, sino es el nombre del científico que ultracentrifugó y entonces es un poco raro este nombre, es de origen sueco, es Freuden, algo así. Y entonces él pues creó estas unidades para hablar de sedimentación. Esto quiere decir que la subunidad pequeña de la bacteria se va a sedimentar a 30S, o sea, 30 unidades. Y la grande va a ser a 50S, 50 unidades de sedimentación. Por eso hablamos de la unidad 30S y la 50S. Entonces vemos aquí que va pasando el ARN mensajero en el ribosoma
y se va haciendo la lectura. Y aquí tenemos ejemplificado el ARN de transferencia que va a llevar el aminoácido que se requiere para ir formando una proteína. Aquí tenemos adenina, uracilo, guanina, uracilo, adenina, citosina. Entonces es el ARN de transferencia el que lleva el aminoácido correcto para ir formando el polipéptido. Y este va a terminar en una proteína ya madura. Esto pues se lleva a cabo en los ribosomas y los aminoglucósidos van a inhibir la síntesis de proteínas al unirse y causar alguna alteración en la subunidad 30S. Aquí tenemos una célula bacteriana normal. Se va a ver cómo el RNA mensajero va cruzando, va atravesando por el ribosoma. Y aquí hay un codón de iniciación. En la subunidad 50S se va formando la proteína, uniéndose los respectivos aminoácidos hasta llegar a tener una proteína madura. Así como aquí hay un codón de iniciación, también hay un codón de interrupción. Y esto va a indicar únicamente que la proteína ya está madura y puede liberarse. Aquí vemos cómo los aminoglucósidos inhiben esta síntesis de proteínas. Bloquean, por ejemplo, el complejo de iniciación, intervienen con aminoácidos inadecuados, formando una cadena mal codificada, o hay un bloqueo de translocación. Vamos a verlo en la imagen siguiente. Esto creo que está un poquito más claro. Aquí tenemos con verde la subunidad 30S y con este color púrpura o violeta la unidad 50S. Y tenemos un polipéptido en crecimiento que es lo que va indicando el RNA mensajero y que el RNA de transferencia nos lleva a los aminoácidos adecuados para que este polipéptido vaya en crecimiento hasta que ya se libera en una proteína madura. En este color rojo, en esta elipse roja, tenemos esquematizado un aminoglucósido y podemos ver que incide en 3 pasos. Uno es bloqueando el inicio de la síntesis de proteínas. Aquí está el aminoácido bloqueando el inicio de la síntesis de proteínas. Bloquea la traducción posterior y propicia la finalización prematura, o sea, saldría una proteína que no es funcional porque no está completa. Hay una finalización prematura causada por el aminoglucósido. O también incorpora, como veíamos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, un aminoácido incorrecto. Y entonces no es la proteína que se esperaba que se produjera. ¿Cómo es la absorción? Estos fármacos no se van a absorber bien en el tubo digestivo. Menos de 1% de la dosis se absorbe después de administración oral o rectal. Rectal no se utiliza mucho, se utiliza más la administración oral. No se inactivan en el intestino. O sea que a pesar de que sí se van a absorber, no se van a inactivar, entonces van a mantener su acción dentro del intestino. Esto nos va a servir para una indicación terapéutica que vamos a mencionar. Entonces grabarnos que no se absorben en el tubo digestivo. Al contrario, se absorben con rapidez por vía intramuscular y se alcanzan las concentraciones plasmáticas máximas en 30 a 90 minutos. ¿Cómo es la distribución? Estos fármacos no van a penetrar en la mayor parte de las células, el sistema nervioso o en el ojo. Sin embargo, en el ojo se utiliza tobramicina en forma de colirio. Es muy usual, actualmente es uno de los antibióticos de elección que están usando los oftalmólogos, por ejemplo en conjuntivitis bacteriana y en otros tipos de infecciones. Utilizan tobramicina en forma tópica, aunque no penetre, por ejemplo en el ojo en forma tópica, si se logra una buena concentración.
se unen insignificantemente a la albúmina, excepto la streptomicina. No se distribuye bien en el tejido adiposo y se van a encontrar concentraciones altas en tejido renal, linfa y perilinfa. De estos tres aspectos que se va a encontrar una concentración alta en riñón, en linfa y perilinfa, van a derivar también algunos efectos tóxicos de estos antibióticos. Otros datos que tenemos aquí es de que en las secreciones respiratorias la penetración es deficiente. No van a actuar muy bien en infecciones respiratorias, no solo por la sensibilidad bacteriana, sino también por la distribución que no es correcta, es deficiente. La difusión hacia el tejido líquido sinovial, principalmente articulaciones, ¿verdad? Y líquido pleural es relativamente lenta, entonces no nos ayudan mucho con este tipo de indicaciones. Veamos ahora la excreción. Casi por completo la excreción se va a llevar a cabo por filtración glomerular y tienen una vida media de 2 a 3 horas. Se pueden eliminar mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esto va a ser importante en un momento dado porque si tenemos una sobredosis o nos está causando efectos tóxicos, podemos hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal para eliminar este tipo de antibióticos. Estos van a ser algunos usos clínicos comunes. Esta clase es muy cortita, jóvenes, no, tal vez para que ya ustedes están tan aburridos de las clases virtuales, pero esta clase es muy cortita, ya solo nos quedan 3 diapositivas en este momento. Entonces, un uso clínico común es que tenemos, por ejemplo, aquí el sistema gastrointestinal y muchas veces los cirujanos pues necesitan hacer algún tipo de cirugía en este nivel. Necesitan a veces que este intestino esté bastante limpio, que no haya mucha contaminación bacteriana. Entonces pueden hacer uso de una, en este caso por ejemplo, neomicina. Esta neomicina se le da al paciente, como decíamos, no se inactiva en el intestino, pero sí mantiene su acción. Sí se metaboliza, se absorbe, y entonces va a hacer su mecanismo de acción y va a matar, va a acabar con todas las bacterias o la gran mayoría de bacterias que pueden estar en el tejido gastrointestinal y lograr bastante limpieza, digamos así, y menor contaminación a la hora de que se vaya a hacer la cirugía. Pero lo más usual es que utilicemos otro tipo de antibióticos por vía intramuscular, como gentamicina. No otro tipo de antibióticos, sino alguno de los del grupo aminoglucósido, que es lo que estamos tratando, para atacar directamente a una bacteria. Por vía oral, como decíamos, no se van a absorber muy bien, pero por vía eh, intramuscular, pues sí tenemos una buena penetración. ¿Cuáles van a ser los efectos tóxicos? En términos generales, pues tenemos ototoxicidad y nefrotoxicidad. Específicamente en la ototoxicidad, pues nos va a afectar el nervio vestibular y nos va a afectar el nervio coclear. Esto se manifiesta en que si el paciente tiene afectación del nervio vestibular, pues va a tener pérdida del equilibrio, va a tener mareo, puede tener náusea, vómitos, y por la parte coclear va a haber pérdida de la agudeza auditiva. Los pacientes que reciben estreptomicina, que es lo que más utilizamos para tuberculosis, con el tiempo, por ejemplo, un mes, 2 meses, van a tener ya daño del nervio vestibular o daño del nervio coclear, y hay que tener cuidado con eso porque algunos de estos efectos pueden ser irreversibles. Y por otro lado tenemos la nefrotoxicidad. No se recomienda utilizarlos en pacientes que tienen algún tipo de lesión renal, y también hay que vigilar si el paciente tiene una leve lesión renal, pues podemos hacer una adecuación de la dosis de este antibiótico. Bueno, aquí tenemos un resumen
En base a la subclase de fármacos, el mecanismo de acción pues ya le hemos mencionado, algunos efectos que vamos a tener, aplicaciones clínicas y alguna perlita de farmacocinética, toxicidad e interacciones que podemos lograr. Está como ejemplo la gentamicina, aquí tenemos aminoglucósidos de espectinomicina. La gentamicina, pues igual que todos los aminoglucósidos, va a inhibir la síntesis o impedir la síntesis de proteínas bacterianas, uniéndose a la subunidad ribosómica 30S y causando, como veíamos en las diapositivas anteriores, tres efectos principales, que al final de cuentas no se lleva a cabo la síntesis de la proteína que pretendíamos tener y entonces esto causa problema para la bacteria y esta muere. Sus efectos es bactericida contra algunas bacterias susceptibles, efectos sinérgicos contra bacterias gram positivas cuando se combina con betalactámicos. Muchas veces todavía en nuestro medio se utiliza estreptomicina en algunos casos asociado a penicilina, aunque cada vez más las cefalosporinas, otros antibióticos han ido sustituyendo esta unión. O por ejemplo aquí tenemos mencionado también vancomicina. Se logra un efecto bactericida dependiente de la concentración y significativo efecto post-antibiótico. O sea que en algunos casos vamos a obtener sinergia, vamos a tener el efecto bactericida y se menciona mucho porque son los únicos prácticamente que tienen esto, de un efecto post-antibiótico de los aminoglucósidos. Quiere decir de que luego de que el paciente recibe sus dosis, se suspende el medicamento, pues todavía persiste una acción post-antibiótica. ¿Qué aplicaciones clínicas son relevantes? Una sepsis causada por bacterias aerobias gram negativas. Como mencionábamos, entre los efectos sinérgicos va a haber una actividad sinérgica en la endocarditis causada por estreptococos, estafilococos y enterococos, asociado, como mencionaba, a penicilina. Les quiero contar un caso que yo vi, no sé si ya se los había contado, pero un caso de un paciente que tenía una infección gonorreica muy clara, tenía gonorrea. El paciente había tomado ya un blister completo de quinolonas, de ciprofloxacina, que se supone le tendría que haber curado. Se había puesto inyecciones también de ceftriaxona, una cefalosporina, ¿verdad? Que actúa muy bien contra Neisseria gonorrea, pero no le funcionó al paciente. Como he dicho, de repente era un gonococo salvadoreño y por eso no era muy susceptible, ¿verdad? Yo vi a este paciente y entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Si ya tomó quinolonas, ya se puso ceftriaxona, obviamente penicilina no le iba a funcionar ahí, pero sí empecé a pensar en estos betalactámicos un poco más recientes como los monobactams o los carbapenems, pero estos son demasiado caros y bueno, era una buena alternativa, pero todavía tardé un ratito en pensar qué podemos hacer. Y en eso se me prendió el foco, ¿verdad? De utilizar, dije, bueno, un aminoglucósido. Son bacterias gram negativas, el Neisseria gonorrhoeae, nos puede funcionar. Y me decidí por gentamicina. Aunque también está la spectinomicina que mencionamos aquí, que el nombre comercial es togamicin. Durante mucho tiempo se estuvo usando, era como una moda para pacientes que tenían gonorrea, darles spectinomicina. Pues a este paciente le di gentamicina en 60 miligramos por vía intramuscular y el paciente mejoró, gracias a Dios, pues porque ya había tomado otros antibióticos. Lo que sucede, como decía al inicio de la clase, es de que como muchas veces dejamos de usar los antibióticos, eh, ya las bacterias son más susceptibles cuando dejamos de usarlos, como el caso de la ampicilina, que lo he mencionado también cuando hablaba de las penicilinas. Hablando de farmacocinética, toxicidad e interacciones, por vía intravenosa, eliminación por vía renal, semivida de 2.5 horas, una dosis convencional de 1.3 a 1.7 miligramos por kilo cada 8 horas.
o un nivel máximo objetivo de 5 a 8 microgramos por mililitro, niveles mínimos de 2 microgramos por mililitro, una dosis diaria de 5 a 7 miligramos por kilo suele ser eficaz y puede tener menos toxicidad. De todo esto realmente lo que uno debe recordar es que se eliminan por vía renal y recordemos en el caso por ejemplo de gentamicina una dosis diaria de 5 a 7 miligramos por kilo, 60 miligramos para un paciente adulto normal. Decíamos que esta dosis puede tener menos toxicidad que la dosificación convencional y la toxicidad pues ya sabemos que es nefrotoxicidad, que podría ser reversible cuando uno detecta al paciente que está sufriendo toxicidad, pues podemos suspender el antibiótico y ser reversible. La ototoxicidad puede ser irreversible. Imagínense ustedes que a un paciente lo tenemos con streptomicina y empieza a desarrollar náuseas, vómitos, tinnitus, pérdida de la audición, vértigo, mareo, y no nos damos cuenta, podemos dejar a este paciente con este tipo de lesiones de forma irreversible, o sea, de por vida. Hay que estar muy atentos con esto porque podemos dañar mucho a un paciente con esto. Y también nos pueden causar bloqueo neuromuscular. Un tiempo también los cirujanos pues hacían lavado de todo el intestino con antibióticos tópicos, pero se vio que esto producía bloqueo neuromuscular y habían paros respiratorios. Entonces se dejó de utilizar esto un poco. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí hay algunas cosas específicas que nos van a servir mucho. Tobramicina, como decía muy al inicio, en forma intravenosa es más activa que la gentamicina contra pseudomonas. Entonces, si tenemos al alcance tobramicina, tenemos un paciente con pseudomonas, por ejemplo, paciente quemado que va a tener una infección por pseudomonas, podemos utilizar tobramicina intravenosa y puede ser menos nefrotóxica. Como decía al inicio, pues también se está utilizando mucho en colirios para tratar infecciones oculares. Amikacina intravenosa casi ya no se usa, pero esta es resistente a muchas enzimas que inactivan la gentamicina y la tobramicina. Hay que tener siempre presente esto porque a veces uno tiene pacientes que están teniendo problemas con resolver las infecciones y podemos hacer uso de algunos otros antibióticos que ya casi no se están utilizando, como el caso de amikacina. Las dosis, niveles máximos objetivo y niveles mínimos son más altos que la gentamicina y la tobramicina. La estreptomicina intramuscular, que es como lo usamos en tuberculosis, los elevados índices de resistencia limitan su uso a indicaciones específicas como es la tuberculosis y la endocarditis enterocócica. En el caso de endocarditis enterocócica, pues combinado con penicilina. En el caso de tuberculosis, ustedes ya saben, hay que usar INH o etambutol o cualquier otra droga, depende de la fase que uno esté tratando al paciente. La numicina también lo mencioné al inicio, oral o tópica oral para limpieza de intestino, por ejemplo, y tópica se utiliza bastante en dermatología, aunque los dermatólogos y otros muchos médicos opinan que esto no es correcto. Hay una baja biodisponibilidad y como lo estaba mencionando, usado antes de la cirugía intestinal para disminuir la microbiota aeróbica. Pectinomicina intramuscular, el único uso para el tratamiento de infecciones gonocócicas resistentes a antibióticos o infecciones gonocócicas de pacientes alérgicos a la penicilina. Esta no está disponible en Estados Unidos, en nuestro medio sí tenemos espectinomicina, o por lo menos hasta hace poco sí existía espectinomicina. Bueno, con esto vamos a ir ya terminando con unas imágenes de lo que sucede muchas veces en cirugía. Aquí posiblemente este sea un R3, un residente 3 de cirugía o un residente 2. Y este podría ser un residente 4 o el jefe de servicio, ¿verdad? Que está viendo cómo el nuevo cirujano o que se está formando está atendiendo a este paciente. Pero ya hizo un primer corte y lo que se llevó fue una arteria, ¿verdad? Y el otro se pone así un poco tenso de que, bueno, ya está causando un sangrado ahí
¿qué va a hacer? Y entonces le llama la atención, bueno, ¿qué está haciendo? Mire, ya el paciente se está desangrando. Haga algo para evitar ese sangrado que el paciente está teniendo. Y suceden cosas chistosas, ¿verdad? Tapa el sangrado y le cae al jefe, ¿verdad? A saber qué regañada pudo haber tenido este pobre residente. Muchas de estas cosas son chistes, pero también son anécdotas, ¿verdad? Como dicen muchos memes, parece anécdota, pero es la verdad, pues un chiste. Bueno, con esto terminamos, jóvenes, nuestra docencia del día de hoy, la docencia de esta unidad y la docencia del año. Como decía un compañero docente, pues lástima no los pudimos conocer de forma personal, pero créanme que de todas maneras nosotros les tenemos mucho aprecio. Sabemos que ustedes van a ser los médicos ya muy próximamente de nuestra Guatemala. Ven ustedes las dificultades que tenemos del Ministerio de Salud Pública, la política tan mal llevada en nuestro país. Y algo que a mí me preocupa, yo esperaba un poco más de los jóvenes y he visto, por ejemplo, que muchas veces sus comentarios en las redes sociales pues van más en función personal. Publican sus fotos, publican a sus perritos, publican algunas cosas, pero no dicen nada, absolutamente nada, de cómo se está llevando a cabo la gobernanza del país. Y entonces la corrupción, la impunidad, no ve que nadie se oponga más que las generaciones más viejas y el resto de la población como quien dice, bueno, que las cosas las arreglen otros, ¿verdad? Yo no me meto a problemas ni pierdo mi tiempo. Yo me voy a divertir el fin de semana, voy a algún restaurante, paso con mi familia, me tomo fotos, las publico en las redes, pero yo creo que es importante, jóvenes, que nosotros recapacitemos y yo digo, por lo menos pronunciarnos en las redes sociales acerca de todo lo malo que se realiza, porque si no, imagínense, desde el año 96 creo que estamos con esto de la era democrática, que cada presidente que llega ha sido más ladrón que el anterior. Y en eso, por ejemplo, ahorita se dice esta crisis hospitalaria no es de ahora, es heredada. Pero si ellos también van a heredar otra crisis peor, entonces el siguiente que venga, pues va a decir lo mismo, yo estoy heredando y esto va a ser peor. Entonces tenemos que tomar conciencia, tenemos que protestar porque es lo único que nos queda. Ya tienen tomado todos los, todas las instituciones, está tomado el Ministerio Público, está tomada la Corte Suprema de Justicia, muchos jueces, está tomada la Corte de Constitucionalidad. Y entonces ahí ningún recurso, ningún amparo que ponga, por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos, todo se vuelve negativo, ¿verdad? Algún diputado que protesta también hasta lo acusan de que está haciendo las cosas mal y empiezan los antejuicios. Y ahí sí prospera el antejuicio porque como son mayoría, ¿verdad? Al igual que lo que sucede con el ex fiscal de la FESI. La Universidad de San Carlos se ha caracterizado por ser defensora de los derechos del pueblo desde hace mucho tiempo, pero actualmente vemos que eso cada vez es menos. Yo tengo un poco de temor que nuestro centro universitario también se convierta cada vez más en un centro universitario más cómodo, que solo se dedique a la academia, y es cierto, la academia es importante, pero también el rumbo del país. Yo les hago un llamado, jóvenes, ustedes van a estar muy ocupados al año entrante en cuarto año, los que puedan entrar ya a su práctica, y no les va a quedar mucho tiempo, pero los que no, hay que manifestarnos, por lo menos manifestarnos en redes sociales. Bueno, un gusto, jóvenes, haber estado con ustedes este año. Espero que les vaya muy bien en cuarto año. Les deseo muchos éxitos, que no les pase los que estamos viendo en esta imagen, o si les pase, pues ojalá que el jefe lo tome con un poco de humor y no les vaya muy mal. Que Dios los bendiga, que todo termine muy bien y éxitos en el futuro. Los apreciamos mucho. Feliz día, jóvenes.